Al final, si tú no comes bien, si tú no comes suficiente, ese cansancio, esa fatiga extrema, el entrenar fatigado y demás, va a hacer que pues quizás no pises bien, sobrecargues más unas zonas que otras y eso al final puede acabar en lesión. ¿Qué gran mito hay que puede ser algo que realmente es perjudicial y que nos está afectando y especialmente al rendimiento en este caso de las corredoras? Muchas personas creen que si no hacen deporte no tienen que comer hidratos de carbono y al final eso es erróneo porque los hidratos de carbono, aparte de ser nuestra energía del día a día, o sea, ya no solo para entrenar, sino que nosotras para estar vivas, poder caminar, poder respirar, poder pensar, necesitamos esos hidratos de carbono. Pues todos estos alimentos que mucha gente no come porque se piensa que le van a hacer engordar, nos hace bien a nuestra microbiota. ¿Qué le dirías a esa persona que está planteándose emprender o no emprender o demás? Es muy fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, pero que se lance a la piscina. Yo al final me tuve que dar cuenta con una cosa muy heavy, ¿no? Que es que mi padre se muriera para darme cuenta de esto. Pues como, pues lo vamos a vivir una vez. Y si sale mal, pues seguro que te puedes buscar la castaña en otro lado. No tiene por qué salir mal, pues puede salir bien, ¿no? Pero pienso, pues ya podré volver a mi trabajo antiguo, que para eso ya lo has tenido y no pasa nada. Bueno, señorita, pues bienvenida a este podcast de Como tú y como yo. Muchas gracias. Video podcast ahora. Y bueno, tenía muchas ganas, la verdad que tenía muchas ganas, sobre todo de conocerte en persona porque ya hemos trabajado juntas. Ya ves. 7, no, más tiempo. 7-8 meses. 7-8 meses ya. Sí. Y jolín, me hacía mucha ilusión también conocerte en persona. Es curioso, ¿no? Porque además, claro, como llevas tanto tiempo, llevamos tanto tiempo hablando, al final es como que si ya te conociera, ¿no? Eso que te ves y es como, claro, es que te vi antes de ayer, ¿no? Entonces, bueno, eso, muchas gracias. Y tengo muchas ganas porque además sé que haces algo que me parece muy interesante, que ayudas a muchas personas, tienes muchos seguidores ya, tienes ya más de 100.000 seguidores. Y algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Que dice el refrán. Así que quiero que los demás te conozcan, quiero que te conozcan también exactamente qué es lo que haces y cómo puedes ayudar a las mujeres. Así que lo primero que te voy a pedir es que te presentes de manera breve. ¿Cómo te presentarías? ¿Quién eres? Vale, bueno, yo soy Clara Álvarez y actualmente soy dietista deportiva especializada en mujeres, sobre todo corredoras. Pero bueno, deportistas en general. Me viene genial que digas lo de actualmente, porque eso quiere decir que tienes un background detrás, cosa que compartes con la mayoría de mis clientas, que todas tienen por encima de 30 años. Creo que no he tenido a nadie más joven. Sí, alguna he tenido, pero bueno, la mayoría de ellas, todas tenemos en común que tenemos un pasado y luego llega un momento, punto de inflexión y hacemos un cambio. Entonces, o sea, cuéntanos un poco, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿A qué te dedicabas antes y por qué Vale, ahora esto? pues yo hace como, bueno, sí, 10 años o más, o sea, en 2014 yo estudié la carrera de Ciencias Empresariales en Barcelona, porque yo era la típica que, bueno, sacaba buenas notas y demás, no siempre en el colegio, pero nunca había sabido qué quería hacer en la vida realmente, ¿no? Y entonces lo típico de yo le decía a mis padres, ¿qué puedo estudiar? Y me decían, bueno, pues no sé, haz empresariales, ADE, ¿no? Que eso pues tiene muchas salidas y seguro que te ganas bien la vida, ¿no? Pues bueno, eso que hice como, bueno, lo típico que se espera que hagas si no sabes qué hacer a veces, ¿no? Entonces yo, bueno, estudié eso, todo bien, y luego empecé a trabajar en una Big Four, bueno, en Deloitte, en auditoría financiera, que para quien no conozca las Big Four, pues es al final es una gran multinacional de servicios profesionales, muy exigente, y ahí estuve un poco más de 7 años. Y ya llegué, o sea, y ahí, claro, es lo típico que vas pasando por los niveles, ¿no? Empiezas de asistente, luego pasas a senior y ya llegué pues hasta gerente, que al final, o sea, tienes mucha responsabilidad, porque al final ya te contactas directamente con los socios y demás, los clientes, o sea, tus clientes son empresas, incluso cotizadas, o sea, al final yo ya ahí tenía como, digamos, mi carrera muy direccionada, dirigida y tal, porque al final, claro, ahí en 10 años haces, cada año es como 5 si no estuvieras en una Big Four, ¿no? Em, ya me gustaba, pero bueno, es como un poco que sin más, ¿no? Y yo igualmente, o sea, paralelamente a eso, a mí nunca me había gustado hacer deporte. O sea, en el colegio lo odiaba, o sea, lo odiaba, no me gustaba la educación física y demás. Tampoco nunca había parado mucha atención como el tema de la alimentación y demás. Pero cuando estaba en la universidad sí que tuve una época como un poco de mala relación con la comida, pues de tampoco sentirme, ¿sabes?, a gusto conmigo, mucha relación de, ostras, esto me va a engordar, esto no, hago deporte solo para quemar O sea, calorías. yo me pregunto si hay alguna mujer, ojalá y que la respuesta sea así, que en algún momento de su vida no haya pasado por ese proceso. Más corto, más largo, Yo pero, creo que no. ¿verdad? Yo creo Ya, que no. tal cual. O al menos, claro, y también hablo con muchas mujeres de todas las que me Mm, siguen y al final siempre Siempre hay algo, ¿eh? hay algo. Mm, Claro, porque al final también hay una cultura de dieta muy arraigada Total, que nosotras mismas también lo veíamos en nuestras madres de pequeñas, entonces es total. algo que se va ahí retroalimentando. Perpetuando total. Vale, o sea que estudias un poco, pues eso, lo que o que pasa a mucha gente, ¿no? Un poco porque, bueno, pues esto tendrá salida y demás.
Y empiezas entonces a trabajar, tu primera experiencia profesional ya es en esta empresa donde estás muchos años, o sea, que entras ahí súper jovencita, ¿no? Con 22 o Sí, 23 bueno, a justo antes tuve una pequeña otra, en prácticas estuve en otro sitio, pero sí, entré con, sí, 23 o así, creo, 23 sí, sí. años. Vale. Súper peque. Y entonces, claro, o sea, poco a poco, claro, vas llegando ahí a los 30 y demás. O sea, ¿en qué momento te planteas? Porque has dicho, ¿no? Como que no me llenaba mucho y demás. ¿En qué momento te planteas? O sea, yo, claro, esto viene un poco conjuntamente con el tema del correr, Ujú, porque yo sí que con 18 años o así empecé a correr porque mi padre corría maratones, medias maratones, incluso carreras de montaña, pues largas y demás. No a nivel profesional, ni mucho menos, o sea, él tardaba un montón, pero bueno, él lo disfrutaba y le daba igual el tiempo que tardara, ¿sabes? Era más pues el hecho eso, de disfrutarlo y también lo hacía con gente y tal. Y yo había hecho algunas carreras de 10 con él, de 10 kilómetros, y yo me acuerdo que decía en ese momento, no, en plan, nunca en la vida voy a poder correr 21 kilómetros y mucho menos una maratón. O sea, yo le iba a ver a las maratones y decía, es que está loco este hombre. Y entonces, durante también el tiempo, o sea, después de que yo también pasara esa mala relación con la comida y demás, también me empecé a interesar un poquito más por el deporte, empecé a ir más al gimnasio, a cuidarme, ¿no? En plan, ostras, ya no desde un punto de vista de me quiero adelgazar o me quiero ver diferente, sino pues quiero rendir mejor, quiero verme pues más fuerte, ¿no? De sentirme bien ya a nivel de salud y de estar fuerte. Y luego, ¿qué pasó? Pues que mi padre en 2020 le detectaron cáncer y a las 2 3 semanas, o no sé si llegó a un mes, la verdad, murió porque, bueno, eso fue súper rápido, tenía metástasis por todas partes. Él tenía enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria en el intestino, entonces suponemos que a raíz de eso, pues le surgió el cáncer, ¿no? Que al final tenía más predisposición por esta enfermedad autoinmune que él tenía. Ostras, no sabía que había sido tan rápido. Sí, ¡Guau! sí, Madre súper mía, qué rápido. fuerte, Fue un shock muy heavy. Sí, sí, sí. qué fuerte. Sí, porque yo creo, bueno, no lo sé, la verdad, pero igual si lo sabes con más tiempo y lo vas macerando, No, totalmente. pero me lo dijeron un día y es que sí, es que fueron 4 semanas contadas, no sé si llegó. Qué Ujú. fuerte. Sí, sí, porque claro, hubo un momento que ella también, pues se le infectó, en plan, bueno, el cerebro y tal, y ya, pues ahí ya o sea, no podían ni hacerle quimio ni nada. ¿Qué edad tenía él? Justo se acababa de jubilar, 65 años. 25 también. Mm, Y eso también, pues, me hizo reflexionar de, ostras, siempre estamos pensando, ¿no? Cuando me jubile ya mm. viviré, ¿sabes? Sí, sí, lo Eh, sé. y es como, ostras, bueno, y claro, y él tenía planes de, en plan, vale, pues ahora Sí. me jubilo, pues no sé, me iré de camping aquí, no sé qué, con mi madre. Y claro, pues esos planes, pues No nunca tienes se... hermanos, ¿no? Tengo una hermana pequeña. Ah, tienes una hermana. Sí, es 2 años más pequeña. Sí, Ah, sí. vale, vale, vale. Sí, sí. O sea que encima erais súper jovencitas. Vale, o sea que para ti también es un punto de inflexión de O sea, yo creo que reflexionar ese de la es vida, ¿no? exacto, sí. O sea, a mí el tema de deporte, alimentación y tal me gustaba, pero siempre como desde, bueno, Mm. está ahí como hobby, tal, ¿sabes? Y ahí dije: "Ostras, es que claro, y estoy", o sea, y luego yo, bueno, claro, reflexiones que te haces de, y yo me veo 30 años más trabajando de esto, para que luego igual con 65 años, que obviamente, pues no le tiene que pasar a todo el mundo, ¿no? Pero ostras, es como, ¿por qué tienes que esperar a los 65 años a hacer algo que te guste? ¿No? O porque, no sé, son muchos años de estar en un trabajo que, bueno, sin más, ¿no? Mm. Em, y entonces ahí también, claro, jugaba un poco esta parte del que quiero hacer pues en mis próximos años y el, ostras, claro, investigando un poquito y demás, tema del cáncer, sobre todo, bueno, cáncer de colon, al final todos los cánceres están muy relacionados con tu estilo de vida y con lo que comes, lo que te mueves, bueno, tu estilo de vida en general, ¿no? Y entonces ahí como que yo también adquirí mucha más conciencia, o sea, mi nivel de conciencia subió muchísimo a nivel de, pues de cuidarnos y de la importancia de la salud que muchas veces pues no se la damos, ¿no? Y una pregunta aquí con esto, ¿no? Tú, o sea, o creéis, ¿no? Que esa enfermedad de Crohn podía ser, o sea, un catalizador a que luego llegara al cáncer, no lo sé. Y en las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el Crohn, o sea, realmente también hay un componente, te pregunto, ¿no? Hay un componente, entiendo que genético, pero hay una parte también en la alimentación que entiendo que influye en estas enfermedades, ¿no? Para el Crohn no, de hecho no se sabe exactamente el origen. Y nadie en la familia había tenido, o sea, ni sus padres, ni sus hermanos, ni nadie. Vale, vale, Fue el vale. primero, sí. Y de hecho, o sea, sí, es una enfermedad que realmente no se conoce todavía aún El origen. el origen. Pero claro, al final sí que tienes, pues eso, el intestino muy inflamado y eso Claro. sí que a la larga, pues sí que te puede llevar Vale, al vale, vale. cáncer, obviamente. Sí, porque al final él se cuidaba, pero obviamente, pues bueno, no tenía tampoco o sea, bueno, hacía deporte, sí que comía bien y demás, ¿no? O sea, no tenía como los factores de riesgo para desarrollar ese cáncer. Entonces, bueno. Vale, pero bueno, sí, lo que sí que está claro que procesos de cáncer, sin duda la alimentación ocupa un papel muy importante.
O sea, que ahí te haces tú también como más consciente de que quieres cuidarte. Claro, sí, 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 porque sí que es verdad que hay algunos cánceres que pueden ser, o sea, por causas genéticas, ahora no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero igual es un 5, 10, 15%. O sea, que al final la mayoría de los cánceres que hay a día de hoy, que hay cada vez más, son debido al estilo de vida de las personas, pues de no cuidarnos bien. Y de estar expuestos también, obviamente, a factores ambientales que a Sí, veces tampoco podemos exacto. controlar, pero es como el mix de todo. Exacto, exacto. Es increíble, ¿eh? Cuando lo piensas es muy... A mí es que también me da mucho rollito porque mi padre también, ¿sabes? ¿No? Que murió con 67 y me pasa un poco, ¿no? Igual que esto de, madre mía, la vida y tal y cual, ¿no? Toda esta reflexión. Y luego es que la parte de la familia de mi padre, es que toda la familia, ¿no? Y entonces es algo que también a mí me asusta la realidad. Y me doy cuenta, claro, que hay factores que no puedes controlar, pero claro, hay algunos que sí. Y efectivamente, alimentación es uno de ellos. Vale, entonces, ¿cómo sigue? Me empezó a interesar mucho más la nutrición, porque yo decía, ostras, que realmente tiene un impacto muy heavy en las personas, y yo a mi alrededor veía pues que tampoco la gente le prestaba mucha atención, o le prestaba mucha atención a si esto me va a engordar o no, no de si esto es saludable o no, ¿sabes? Y luego me voy el fin de semana y me tomo 3 cubatas y fumo todos los días, entonces como que no tenía sentido. Sí, sí, sí. Y entonces nada, empecé a estudiar pues como un pequeño curso que no era oficial ni nada, como de, bueno, voy a ver qué tal, o sea, me interesa, voy a profundizar un poco más por aquí. Y veía pues que cada vez me estaba interesando más y tal, y ya pues llegó el punto de que, ay, pues mira, le hago, no sé, un plan de alimentación pues a mi amiga, a mi pareja, a mi madre, ¿no? Un poco de, bueno, como ya iba aprendiendo más. Y una vez una amiga me dijo, tía, pues dedícate a esto, en plan, estudia sácate el estudio oficial y dedícate a esto, ¿no? Y yo en plan, uy, no, no, si de dietista, en plan, no se puede vivir, claro, y estaba acostumbrada también que en Deloitte, o sea, en las Big Four, yo tenía un sueldo súper bueno, Mm. porque al final es una muy buena empresa, tienes mucha responsabilidad, ya tienes, ¿no? Pues tu carrera profesional hecha, tienes mucha proyección, pues también pues de ganar mucho dinero y demás ahí, ¿no? Al final el mundo de las finanzas. Y claro, yo decía: "Bueno, no me voy a meter aquí, que no me no me voy a comprar ni Peter". Pero bueno, a ese comentario se me quedó ahí, ¿sabes? Sí, 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 Bueno, sí, lo sí. típico que se te queda ahí macerando en el cerebro. Y claro, yo cada vez iba estudiando más, me iba interesando más y tal, y era como que cada vez me iba desconectando más de mi trabajo, o sea, de mi otro trabajo. Y, en 2024, creo que fue, sí, a finales de 2024, o sea, yo al final, o sea, me decidí a empezar a estudiar el ciclo superior en dietética, de, bueno, de mientras, ¿no? Y estaba trabajando en lo otro. Y a finales del 2024, bueno, claro, en 2022 yo me cambié de empresa, ya no estaba en Big Four, sino me fui a otra empresa, porque claro, como ya me estaba gustando mucho este tema, dije, vale, quiero una vida más tranquila, porque estaba teniendo mucho estrés en la otra, pero algo relacionado en el sector salud. Porque bueno, ya que yo pensaba, ya que no me voy a dedicar a esto, al menos una empresa que pues comparta mis valores, que al menos Es lo que venda curioso, sea pues claro. algo de salud, de nutrición, de Es curioso deporte. cómo, o sea, realmente la motivación siempre detrás, al final es ayudar, ¿no? Y tener un impacto positivo. O sea, realmente tú tenías claro ya ahí que tú de alguna manera querías estar dentro del sector salud. Exacto, sí. Mm. Sí, sí, sí. Y estuve en esa empresa 2 años. Yo era el responsable de finanzas, pero Ujú, bueno, al final era una empresa que hacía, bueno, que hace kombucha, también tenía mm, pues una parte de restauración flexitariana, entonces, bueno, sí que teníamos muy presente ahí, estaba muy presente pues todo el tema de la salud y demás, ¿no? Y de la alimentación saludable y tal. Entonces, bien, lo único que, bueno, esta empresa, digamos que económicamente, pues cogió mm, un camino que no era el, el mm. mejor, ¿no? Bueno, iba mal, tuvieron que reestructurar todo el equipo y demás, y en noviembre del 2024 me dijeron que, bueno, que tenían que prescindir de mi posición. Y yo ahí además estaba en un momento de que me estaba hipotecando, comprando un piso, y era como, madre mía, o sea, el show. Porque claro, yo decía, madre mía, me han despedido. Claro, además es como, ¿cómo me van a despedir a mí, sabes? Pero realmente fue lo mejor que me ha pasado en la vida, ahora que lo pienso. Porque claro, si yo en algún momento iba a tomar eso que tenías ahí en la cabeza, ¿no? Algún día quizás me dedico a ser dietista y a, pues eso, ayudar a mujeres, otras personas a alimentarse bien, ¿no? Pero claro, realmente a veces entiendo que puede costar encontrar ese momento, Exacto. porque tienes que hacer en un momento dado tienes que romper Tienes con que lo hacer una otro. ruptura, sí. Y es como casi que me obligaron a romper Sí, con eso. sí, Y sí. además, claro, teniendo un poco el soporte de que tenía unos meses, ¿no? Del paro para poder vivir sin nada. Claro. Yo sí que tenía algo ahorrado, pero claro, al final es como sustito, ¿no? Sí, 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 sí. Y claro, en ese momento decía, madre mía, qué mal, pero luego en diciembre, o sea, al cabo de un mes, yo hice algunas entrevistas más para finanzas otra vez, pero dije, mira, hago 2 o 3 y si no sale, es que la vida me quiere decir que no vuelva a trabajar ahí. Y no salieron esas entrevistas y entonces dije, bueno, pues me lanzo a la piscina
yo ya tenía la cuenta de Instagram abierta con 300 seguidores. 300 Sí. seguidores, claro, claro. Y dije, mira, me lanzo a la piscina y voy a por esto. Y intento emprender, el mundo digital. Digo, bueno, yo creo que igual pues se puede, ¿no? Y ya veré qué ¿Conocías pasa. a alguien? No, nadie. A nadie, no tenías a nadie en No, tu entorno, no, nada. eso también me da un poquito de apuro, porque no podía preguntarle a nadie. O sea, ya ni del sector de la de dietética nutrición, ni emprendimiento Eso es digital. una cuestión importante, porque cuando te pones en todo esto, muchas veces el entorno no acompaña, no tienes emprendedores cerca, no tienes empresarios cerca, no hay nadie que haga lo que tú quieres hacer, entonces es una... Y luego la gente, claro, imagino, no lo sé, te pregunto, tu madre y tal, también a lo mejor opinaría de, ¿dónde vas? No lo sé, o te apoyó. A mi madre se lo dije 2 o 3 meses después. Yo Vale. yo a mi madre le decía que Estabas buscando que estaba trabajo. buscando trabajo, Ya, sí, sí, ya, sí, sí. Pero bueno, que a la vez, mientras tanto, pues yo iba subiendo cosas a Instagram y tal, bueno, pues por hacer. claro. Pero sí, se lo dije un poquito más tarde. Sí, ya no me acuerdo cuándo, pero sí, pasaron 2 o 3 meses. Vale. Ujú. Y al principio, bueno, sí, a ella le dio un poco de susto. Claro. Te dije, mía, ¿qué estás haciendo? Claro, claro, es normal, es normal. Pero no se puso como en contra tampoco. O sea, al final, sí que por parte de mi entorno he recibido mucho Más apoyo. apoyo. Bueno, Mm. qué bien, qué bien. ¿Y cómo fue? Porque, o sea, yo siempre lo digo y es y no es topicazo, pero es verdad, o sea, al principio es lo más difícil, porque, o para mí, desde luego, como ha sido mi experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron esos primeros meses, semanas, en fin? Cuéntame. Pues, o sea, el primer mes, claro, yo me puse a digo, vale, ¿qué hago, no? Pues claro, yo había estudiado finanzas, pero eso no te garantiza que tú sepas cómo llevar a cabo un negocio, como qué es que necesitas para empezar un negocio y mucho menos en digital, ¿no? Entonces, claro, yo empezaba a subir vídeos, pero decía, esto no tiene sentido, en plan, vale, por mucho contenido que subas, si no tengo una estrategia detrás, claro, al final ahí sí que un poco mi mente empresarial sí que estaba ahí de decir, a ver, Desde claro, luego, sí, por sí, muchos desde reels que luego. subas, si no hay nada detrás, que en plan, ¿cómo haces el negocio, no? ¿Cómo lo generas? Y entonces es cuando tomé la decisión de contratar una primera mentoría Mm. de negocios para que me ayudaran en los primeros pasos. Eso es como, bueno, necesito a alguien que me diga qué tenga que hacer, luego ya O sea, tú no tiro. sabes el tiempo que te has ahorrado tomando esa decisión. Es que hay gente que está años, años, y están ahí que dices, madre mía, intentando hacerlo ellos solos. Yo no sé la gente cómo se mete en esos fregados. Pues no sé. Yo es que de hecho, o sea, la mejor decisión que tomé y es que luego, yo qué sé, todas las empresas lo hacen, contratan consultores, contratan asesores, todo el mundo contrata gente que le ayude a hacer cosas Ya, que yo él no no sé. sabe, ¿no? Y sobre todo por eso, por la parálisis de muchas veces está la gente ahí sobreviviendo años que dices, bueno, total, que desde el principio lo tuviste claro que tenías que necesitar a alguien. Exacto. Y entonces ahí empecé, pero claro, al final los primeros pasos, aparte que te cuestan mucho tiempo, claro, no Claro. entiendes nada al principio, pues como todo, ¿no? Como cuando Mm. empiezas un trabajo Sí, sí, nuevo sí. o empiezas cualquier cosa nueva. Y bueno, pues hasta el tercer mes empecé a tener, sí, pues 2 o 3 clientas, las primeras clientas. Y claro, no veas cómo celebré yo eso. Claro. Sí, sí. Pero bueno, sí que al final ahí era curro diario y bueno, ahí sí que le eché pues muchas horas al Muchas final. horas. De eso también me parece importante. Además, estaba grabando el otro día un vídeo para decir, o sea, si lo hacéis, o sea, si la gente quiere emprender porque el otro día estaba yo ahí en la playa, tal y cual, me viene una amiga, qué bien vives, tal. Digo, pues oye, la verdad, sí. Es verdad que yo en estas alturas de la vida quiero trabajar lo menos posible. Así de sencillo lo digo. Pero es verdad que al principio, los primeros años, hija mía, o sea, mucho tiempo, mucho tiempo. Al principio hay que trabajar. Sí, sí, sí. Al principio hay que trabajar mucho. Es verdad, o sea, es que, vale. Sí, sí. Y luego, pues más o menos en junio, yo subí un reel que se hizo bastante viral. Mm. Y ahí empecé, o sea, yo me acuerdo que yo a principios de junio llegué a 1000 Bastante viral seguidores. quiere decir que lo vieron 2 millones de personas aproximadamente, o más. No, sí, ese llegó, no llegó a 2 millones, Bueno, pero pues bueno, sí. Es que claro, fue muy, fue muy gracioso porque en junio yo llegué a 1000 seguidores, principios de junio. Y yo lancé un sorteo para, en plan celebración. en plan celebración hemos llegado a 1000. Y el sorteo eran 7 días. 7 días es lo típico de comentar. Y el domingo, pues digo el ganador. Pues el domingo, o sea, justamente en esa semana, yo subí ese reel. Y el domingo que yo iba a anunciar la ganadora del sorteo de 1000 seguidores, ya tenía 10.000. O sea, alucina, solamente ese reel te trajo 9.000 Sí, seguidores o más, porque eso te habrá seguido luego trayendo. claro, sí, sí. Es cuando lo piensas es muy fuerte que dices, estoy aquí muchas veces haciendo vídeos y de repente hay uno Uno, sí, sí. increíble, 9.000 seguidores, una pasada. Sí, y a partir de ahí, cada día, 1000, 2000, 3000, o sea, me empezaron a subir, pero muy, muy rápido. Supongo que, claro, al final, claro, nadie me conocía y a raíz de empezar a subir un poquito más, pues me empezó a ver mucha más gente. Claro, Y claro, yo también estaba muy enfocada en ese momento ya a mujeres corredoras. claro. También me ayudó, pues claro, ahora el running está de moda, ¿no? Y eso Total. también, que yo al final no lo tuve, o sea, No lo tuviste en cuenta. no lo tuve en cuenta, ese factor,
porque yo no sabía que estaba tan de moda hasta que ahora veo que sí que está muy de moda. Total. Y entonces, claro, eso fue una avalancha de Y eso es personas. importante, aunque tú lo hicieras de manera inconsciente. O sea, dos cosas. Primero, claro, que también era algo que estaba presente en tu vida. O sea, tú eres una persona que habías corrido, el vínculo con tu padre, en fin, que corrías, o que más o menos en ese momento, pero corrías. Y luego, efectivamente, que es que muchas veces los mercados hay ciertas cosas que se ponen de moda y es como, tiene un subidón. De todas maneras, correr, oye, no es algo que vaya a desaparecer, ¿no? Pero sin duda es verdad que ahora yo creo que hay como más mujeres, ¿no? Que antes a lo mejor era un deporte más de hombres. Sí, sí. Bueno, y en maratones, por ejemplo, en la maratón de Barcelona, que la corrí este año, el 25% solo eran mujeres. O sea, y todavía tenemos... 25 Sí, sí. solo. O sea, ya hay muchas más mujeres, o sea, está más equiparado en carreras de 5, de 10. Mm. En media maratón no llega, pero ya está, hay muchas mujeres ya corriendo medias maratones, pero maratón todavía estamos, o sea, hay mucho por hacer ahí. Un 25%. Y claro, habría que ver hace 10 o 15 años cuál sería el porcentaje, pero muchísimo más bajo, entiendo, claro. Claro, y en Vale. ese sentido, pues siempre éramos más atrasadas, ¿no? Antes no podíamos correr maratones porque no nos dejaban. Sí, no nos dejaban y Es eso que no es muy hace heavy. de eso no hace tanto, es muy Sí, sí. fuerte. Vale, y bueno, total, entonces primeros meses y demás, y ahí ya decides que empiezas a dirigirte a corredoras y de repente es como que la cosa ha ido muy rápido, en realidad. Sí, 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 porque ya te digo, hace un año, o sea, un año y 2 o 3 meses. Bueno, ahora te tengo que preguntar, ¿valió la pena? Hombre. Sí, sí, claro, O muchísimo. sea, el cambio de vida, más allá de la parte económica que te preocupaba porque tú tenías un buen sueldo, que jolín, es que mira, voy a dar el dato porque el otro día lo leí, se lo decía a mi amiga, porque a veces se queja de su sueldo, digo, a ver, querida, porque mi amiga también tiene un puesto de responsabilidad y gana bien. Y digo, ¿sabes qué porcentaje de españoles ganan más de 60.000 al año? 60.000. Yo no sé si tú estabas en ese rango, por ahí, por Sí, encima. más o menos, un poquito por Bueno, encima, pero sí, pues, bueno, ahí sí. pues ¿sabes qué porcentaje de personas ganan eso en España? Un 4%. Para la gente que nos vea que dirá, 60.000, claro, es que es verdad. Es que a veces se nos, ¿no? Un 4,5% de personas ganan más de 60.000 al año. Entonces, es un porcentaje muy pequeño. Pero la realidad es que tú has triplicado o más ese porcentaje trabajando por tu cuenta. O sea, lo que quiero decir con eso es que es posible. O sea, se puede. Pasa que la gente, solamente un 10% de gente decide emprender en España. No sé por qué, pero en realidad Bueno, porque es difícil. es difícil. Bueno, sí, sé por qué, efectivamente. Luego están los impuestos, etc, etc. Bueno, sí. Pero bueno, o sea, valió la pena, está claro que económicamente te ha valido la pena. Pero luego a nivel personal, porque eso casi me interesa más, mira lo que te digo a nivel personal. A nivel personal, o sea, ¿cómo ha sido el cambio de trabajar de una cosa u otra? A nivel personal, o sea, también, o sea, porque al final, mm, ahí tengo a veces cosas encontradas, Vale. porque sí que es cierto que yo también soy una persona un poco autoexigente, Mm, entonces hay días que, claro, antes no estaba hasta las 10 de la noche trabajando, ya, porque quería acabar no sé qué, decía, ya mañana, ¿no? En ya. plan, no voy a heredar esta empresa, pero Vale, ahora sí, porque la empresa soy yo, ¿no? vale, Entonces sí que hay muchas veces, o de querer hacer muchas cosas a la vez, ya. claro, antes yo tenía un trabajo y, bueno, sí, tenía muchas tareas, pero tenía una responsabilidad. Ahora soy la financiera, la del marketing, la dietista, Mm, la creadora de contenido, la tal. Entonces son claro, muchas cosas que tengo en mi cabeza y a veces sí que eso me cuesta un poco gestionarlo todavía. Y todavía. la incertidumbre del La autónomo. incertidumbre del autónomo. Bueno, lo entiendo. O sea, y sobre todo una persona que a lo mejor, una persona como tú, ¿no? Que más o menos con una, pues es lo que decías, y encima te has dedicado a las finanzas, en fin, claro, al final la seguridad para ti entiendo que también es un valor importante, Mucho. intrínsecamente. Sí, sí. Entonces, entiendo que la incertidumbre, pues hay otras personas que a lo mejor lo llevan mejor y otras que lo llevan mal. Em, pero sin duda, luego, la otra parte que dices, al final, claro, estás en un punto, yo creo que luego ya, o sea, un punto más de inflexión en el que luego ya llega la parte de delegar y todo eso. Pero claro, si Exacto. lo piensas es que llevas un año y Ujú. algo, es que ya es Sí, sí, poco sí. tiempo. Pero bueno, Sí, que ya pienso, ya llegará, no pasa exacto, nada, ya llegará el momento, no tengo que hacerlo todo ahora. exacto, Pero, exacto. pero sí, sobre todo, o sea, creo que lo que más me cuesta es el tema de la incertidumbre, porque yo también soy una persona muy Ya, estructurada, muy claro, organizada y muy claro. previsora, y entonces, claro, es como que esa parte. Claro, ya, sí, sí, te entiendo Sí, sí, sí. perfectamente. Y bueno, yo creo que hay mucha gente que eso le pasa. De hecho, por eso no hay tanta gente que emprende. Ya. O sea, Bueno, de sin hecho, duda. esto no lo sabes, pero sí que he hecho algunas sesiones en terapia para trabajar este tema. Ah, sí, Sí, qué porque digo, bueno, bueno. es algo con lo que tendré que lidiar siempre, si me quiero dedicar a esto siempre.
Qué bueno. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decía, pide ayuda si no sabes, Sí, sí, total, total. si no sabes gestionar una situación, ¿no? Total, total. Bueno, a ver, yo que yo voy a terapia de Mm, toda la vida, o sea, trato tantas cosas, pero esa a lo mejor no, ¿ves? O sea, he tratado muchas otras cosas, pero esa la llevo bien. Ya, Que pues me bien. refiero que, no sé, no sé por qué, o sea, por el tipo de persona que soy, por lo que sea, porque Claro, yo que sé, me han sí. pasado tantas cosas desde pequeña, mis padres se Ya, arruinaron, tal, o sea, como que estoy acostumbrada en un día estás bien y al otro no. ya, ya, Entonces, ya, ya, no es claro. algo que incomode tanto. Vale, entonces, vamos al lío. Porque ahora sí que ya te quiero empezar a preguntar, porque eso me gustaría que también empezara a serle útil también a las personas a las que te diriges, que son mujeres que son corredoras, ¿no? Que corren o deportistas, pero bueno, sobre todo corredoras. Eh, Directamente, ¿cuál crees que es el error más común que más se repite en la alimentación de las personas, las mujeres que corren? Pues sin duda el que no comen suficiente. Al final hay, bueno, creo que un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que está muy arraigada ahí la cultura de la dieta y siempre tenemos que pensar en, o sea, siempre pensamos muchas veces las mujeres, ¿no? Que cuanto menos comamos mejor, lo suficiente para mantenernos delgadas en el canon estético. Incluso en corredoras, pues también el, oye, si me mantengo más fina, más delgada, voy a poder correr más. Claro, es que es eso. Sí, y eso al final lo que pasa a muchísimas chicas con las que veo y con las que empiezo a trabajar es que no estaban comiendo lo suficiente, que estaban comiendo pues su plato llenísimo de verduras, su pechuga de Mm, pollo a la plancha, el pescado y tal, pero le faltaban muchos nutrientes al final, ¿no? Y de hecho hay estudios, o sea, esto se ha estudiado, ¿no? Que ya no solo en atletas de élite o profesionales, mm. sino que o sea, en corredoras, sobre todo en deportistas de resistencia amateur, el 63% no come lo que necesita para rendir y para estar sanas, o sea, para mantener su salud. Si no estás sana no vas a poder rendir bien tampoco. O sea que el principal error, ese sin duda diría. Mm. Vale. Bueno, vamos a hablar más, ¿no? Mucho más, pero y si pudieras resumir, ¿no? En toda tu experiencia, en todo este tiempo, y todas las mujeres que has trabajado, que ya son muchas, un único consejo que pudieras darles para mejorar su rendimiento y demás, ¿cuál sería ese consejo? Pues, o sea, depende de en carreras largas, por ejemplo, la estrategia nutricional o sea, durante las carreras largas, todas las mujeres que se quieren preparar medias maratones, que al final son con las que yo trabajo más, ahí es un factor en el que solemos notar mucha diferencia, ¿no? De cuando empiezan a hidratarse bien y a tomar hidratos de carbono durante los entrenamientos largos, ahí es como cuando dicen: "Ostras, pues ahora puedo correr más". Porque a veces, no sé, o sea, no pueden pasar de 10 11 kilómetros y no saben por qué, ¿no? Y al final es porque, claro, si te quedas sin gaso es como si tú vas de Barcelona vengo de Barcelona a Valencia aquí y no relleno el depósito de gasolina, pues obviamente el coche no tira, ¿no? Pues lo mismo pasa con tu cuerpo. Y ya no solo en la propia tirada larga o si vas a hacer una media maratón o una maratón, sino en tu día a día, si no vas comiendo suficiente, Sí, sí, sin duda. em, De hecho, es que estaba pensando, escuchándote, porque claro, es como que últimamente, o la sensación que tengo, ¿no? Se escucha mucho en las mujeres la falta de proteína, ¿no? Como que comemos poca proteína. Y a lo mejor es como, no, o la sensación que tengo, ¿no? Como mucho foco en eso, ¿no? La proteína, no puede faltar proteína. Pero claro, tú hablas más en realidad de los hidratos, sí. de que nos falta hidratos y como hay ese miedo, ¿no? A los hidratos. Sí, total. O sea, pues porque se han demonizado, porque a mí hay que poner el culpable a alguien de la obesidad, ¿no? Pero los hidratos de carbono no se comen y la obesidad sigue creciendo. O sea, yo creo que los hidratos de carbono como tal no son los culpables. Y sí que es cierto que quizás antes Tal no cual. comíamos suficiente proteína, pues que ahora es todo alto en proteína y parece que eso sea lo único. O sea, si es alto en proteína es saludable. Pues no tiene por qué, o no tienes por qué comer tanta proteína. O sea, hay un punto que ya, por más proteína que metas, no es mejor. Y muchas veces nos excedemos de comer proteína, dejando de lado, los hidratos de carbono, que además en deportistas de resistencia son muy importantes, porque tú al final te vas a hacer una hora de series o de intervalos o 15 kilómetros corriendo y tú gastas un montón y gastas, o sea, y necesitas hidratos de carbono porque son tu gasolina. Incluso aunque no hagas deporte ese día, pero sobre todo cuando haces deportes que son fundamentales. Y claro, luego hay personas que quizás son más sedentarias, quizás no necesitan tanto, pero ahí también está el punto de, bueno, pues igual no tendríamos que ser tan sedentarios, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, exacto, exacto. Vale. Es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que en el tema de la alimentación, que a mí es una cosa que me lleva interesando muchos años, pero no hay consenso. Me da rabia. No No, hay no hay. consenso. Porque es que o sea, hay tantas corrientes. He visto tantas cosas en los últimos 20 años
que al final, a nivel consumidor, ¿no? Cuando tú no eres un experto, porque al final una persona cuando contrata a un experto, jolín, ya ya has estudiado tú por mí, Claro. no necesito, ¿no? Saber todo eso. Pero me doy cuenta de que las cosas como van fluctuando, las ideas van fluctuando, van cambiando, van habiendo otras nuevas corrientes, ya no sabes un poco lo que pensar. Y esta infoxicación que tenemos, yo creo que es muchas veces el problema. Entonces, te voy a preguntar una cosa que al final es difícil porque no es solamente uno, pero si tú dijeras, ¿qué gran mito hay que puede ser algo que realmente es perjudicial y que nos está afectando y especialmente al rendimiento, en este caso de las corredoras y demás? Un gran mito o dos, si quieres. Vale, pues mira, te diría que, bueno, un poco relacionado con lo que te decía antes, ¿no? Que muchas personas creen que si no hacen deporte no tienen que comer hidratos de carbono. Porque, ¿no? Muchas veces chicas me dicen, no, sí, sí, antes de correr o por la mañana me tomo una tostada. Sí, voy a correr, si no, ya no me tomo nada, ¿no? O justamente antes de irme a hacer una tirada larga me como un plato de pasta, pero el resto de la semana no como nada. Y al final eso es erróneo porque los hidratos de carbono, aparte de ser nuestra energía del día a día, o sea, ya no solo para entrenar, sino que nosotras para estar vivas, poder caminar, poder respirar, poder pensar, necesitamos esos hidratos de carbono. O sea, de hecho, nuestro cerebro, ya solo por poder funcionar, necesita 130 gramos de glucosa al día. Entonces ya eso punto número uno, ¿no? Y luego también los hidratos de carbono, pues, ¿qué nos hacen? Nos ayudan a tener pues la salud digestiva bien, la microbiota adecuada, ¿vale? Porque tanto los cereales integrales, por ejemplo, las Mm, patatas, mm, pues todos estos alimentos que mucha gente no come porque se piensa que le van a hacer total, engordar, al total. final también o sea, nos hace bien hacia En la a microbiota. nuestra microbiota. Yo últimamente, además, he visto varios documentales de la microbiota y demás que a mí me fascina. Hace poco me enteré que había una terapia fecal que se cambian, o sea, una cosa muy rara que la gente, o sea, porque es verdad, hay gente que tiene muchos problemas a nivel intestinal que ya sabemos que es el segundo cerebro y la importancia, tal, tal, Ujú. tal, y la microbiota y demás. Entonces, me venía ahora escuchándote, me venía a la cabeza, me acuerdo de hace unos años, bueno, yo empecé a entrenar muy joven, bastante joven, ¿no? Entonces conocía bastante gente que entrenaba y demás. Me acuerdo de irnos a comer con un chaval que llegamos allí, todos ahí al restaurante pidiendo paella y tal, y no, hace 19 años que no me como una paella, y yo, perdón. O sea, la cantidad de gente que yo he conocido a lo largo de la vida que no come, a lo mejor algo de arroz sí, ¿vale? Porque típico arroz y pollo, eso anda que no he visto, ¿no? Pero pasta, o sea, gente que no come pasta, mujeres que yo Un conozco que montón. no comen pasta, digo, hostia, ¿qué pasa con la pasta? ¿Por qué la gente la tiene tanto miedo a la pasta? Pues eso, porque te han hecho creer que es mala para tu salud y que te va a hacer engordar porque son muchos hidratos, pero no tiene. Al final la pasta y el arroz son muy similares. O sea, comer 50 gramos de arroz es Mm, como si tú estuvieras comiendo a nivel energético de hidratos de carbono 50 gramos de pasta. Son creencias que tenemos en nuestra mente que no sabes por qué las tienes, pero están ahí y se tiene que trabajar. Yo creo que también es como, pues, como se ha demonizado tanto, que está claro, ¿no? La parte de, o sea, el consumo de azúcar, entonces la gente entiende, ¿no? Que azúcar, o sea, cualquier cosa que se convierta en azúcar, ya, malo, malo para la salud. Claro, pero ahí, claro, tenemos que distinguir, ¿no? Si te comes una palmera de chocolate, que aparte de azúcar, que Mm, es azúcar tal cual, pues lleva grasas trans, lleva pues nada nutritivo al final, mm, que no es lo mismo que comerte un arroz integral, una patata, un boniato, mm, o un plátano, yo qué sé, ¿no? Que al final pues también tiene ahí una matriz nutricional, tiene fibra, tiene prebióticos, tiene vitaminas, minerales, eso nos nutre. Y mm. esos hidratos de carbono que tiene son beneficiosos para nosotros, ¿no? No te van a hacer enfermar. La otra cosa ya está, quizás en lo que a veces las personas sí que dudan más, que es en el tema de que si, pues no sé, o pasta integral o pasta blanca. Exacto. Y la pasta, o sea, sí que es cierto que en un momento dado, o sea, normalmente deberíamos priorizar siempre el grano integral, porque al Mm, final es el que tiene fibra, el que tiene estos prebióticos que nos van a favorecer toda la salud digestiva. Pero si yo me voy a correr 2 horas después, no voy a tener que comerme la pasta integral, me voy a tener que comer la pasta blanca porque la quiero digerir rápido para tenerla rápido en sangre y poder salir a correr y entrenar y darlo todo, ¿no? Y esto es un cambio que a veces me cuesta, ¿no? Pues con las corredoras con las que trabajo de hacerles ver que realmente la pasta blanca no es mala de por sí, sino que en ese momento dado tú antes de correrla necesitas que sea así, para que luego no tengas problemas intestinales corriendo y que no te va a mm. perjudicar a tu salud. En cambio, una persona sedentaria que no hace nada de deporte, que no se mueve, que no hace entrenamiento de fuerza, Sí, que sí, sí. está todo el día sentada y que se come 3 platos de pasta blanca al día, claro, Es ahí, que ahí es, está el problema. es que la gente no tenemos término medio, ¿eh? O sea, o nos obsesionamos con una cosa o todo lo contrario. Y hablando de alimentos,
¿Hay algún, a ver, porque esto a lo largo de la vida también he escuchado yo, de repente se ponía el superalimento, las bayas de Goyi, me acuerdo de hace años de eso, ¿no? O yo qué sé, ¿no? De repente se ponen también de moda Ya, los sí, alimentos, sí. etcétera, ¿no? Pero ¿hay algún alimento, o varios si tú quieres mencionar, que sea como oro puro, que eso sea, vamos, condición sine qua non en las dietas que tú haces para las corredoras y que mejoran el Mm. rendimiento, tal? Pues más que un alimento, te diría un grupo de alimentos que son los que son ricos en hierro. Porque las mujeres solemos tener mucha deficiencia de hierro, Yo siempre tengo pero mira, muchísima. O sea, yo sí, muchas sí, mujeres con las que empiezo a trabajar, sí. siempre pido analítica al Mm, principio y si no la tienen reciente, pues siempre pido que se hagan. mm, Y es que ahora no te sabría decir un porcentaje, pero quizás la mitad o más mm, tienen deficiencia de hierro. ¿Y qué pasa? Que al final, como no es una deficiencia clínica, quiere decir que el médico cuando te ve el análisis y estás en los rangos, pues te dice, bueno, está todo bien. Pero mm, claro, quizás estás en un rango muy bajo. Quizás si el rango sí, mínimo son 15-30, que ya ahí sería un poco de anemia, quizás estás en 35, en 40. Y ahí se nota mucho en deportistas y claro. sobre todo en mujeres, porque al final el hierro lo necesitamos porque forma parte de la hemoglobina que lleva la sangre a los músculos y a partir de que o sea, el oxígeno que nos llega a los músculos, con eso nos movemos y con eso tenemos energía para poder correr. Entonces son personas que están pues muy cansadas también, quizás Mm, pues que se cae el pelo, que sí, sí, quiebran sí. las uñas, Sí, 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 sí. y eso también pues es uno de los factores Y si que puedes yo veo un decir montón. para ti los alimentos, porque esa es Pues otra. Bueno, el otro día, además es que estábamos hablando de eso con los niños, ¿no? Decía una mamá, ¿no? Algo, no sé qué estaba hablando del hierro y tal, y estábamos hablando de eso. Oye, que hay otras fuentes de hierro, ¿no? O sea, que no, que la gente como hierro, yo qué sé, lentejas, ¿no? ¿Y cuáles son para ti las fuentes más importantes o que tú más Pues, recomiendas? bueno, de origen animal, pues siempre, pues todo lo que sea el hígado, la carne roja, pero también la carne de pollo, el pescado tiene hierro. Y si no, pues si nos vamos a alimentos de origen vegetal, pues sí, las legumbres principalmente son las que tienen más. Y aquí lo que sí que tenemos que tener en cuenta, porque el hierro de las legumbres no está en biodisponible, entonces lo que tenemos que hacer para potenciar la absorción es consumirlas con alguna fuente de vitamina C, porque la vitamina C hace que se absorba mejor el hierro. Entonces, pues yo a veces me hago ensaladas de lentejas, no sé, y le echo pues alguna fruta dentro, no sé, fresas, o te comes una mandarina de postre, le echas pimiento crudo, pimiento rojo, que tiene vitamina C, Mm. y alejarla lo máximo posible de café, té, chocolate o lácteos que no estén cerca porque eso inhibe un poco la absorción del hierro. Ah, Entonces, mira, eso sí que no lo si sabía. queremos, si queremos potenciar la absorción y queremos aumentar nuestros niveles de hierro y ferritina, O sea, café, té. café, té, chocolate y lácteos. Ah, Al menos separarlos 2 vale. horas de la ingesta de. Mira, pues no lo sabía. Sí. Vale. Eh, vale. Bueno, ahora que dices tema de chocolate, que me he ido con lo del chocolate. ¿Qué pasa con el dulce? Porque ya estamos hablando, sí, pasta y tal y cual. Vale, venga, permítete la pasta. Pero claro, yo aquí tengo, yo que soy una, o sea, admiro profundamente a la gente que dice, yo es que no soy golosa, no me gusta el dulce. Y digo, pues chico, no sé de qué planeta vienes, pero yo no puedo evitarlo. ¿Qué pasa con el dulce? Y además, esto, otra cosa, ¿no? Las mujeres, el dulce, por ejemplo, yo cuando tengo la regla, es que yo lo noto, es que me dicen, qué tontería, ¿no? Pues no, pues yo es que lo noto, o sea, mi cuerpo me lo pide. ¿Qué pasa con eso? Yo también lo noto. O sea, bueno, a mí también me encanta el dulce y yo también lo noto cuando estoy premenstrual, en fase lútea y te diría que el 99% de las mujeres lo notan y porque es normal tener antojos. Mm, O sea, lo primero es también normalizar que podemos tener antojos y no pasa nada, ¿no? Y la otra es, no pasa nada porque te comas, no sé, un croissant de chocolate si quieres un día, ¿sabes? Al final a veces cuando nos restringimos más es luego cuando nos da más ansiedad por comer y en lugar de comerte 2 galletas te comes todo el paquete, cuando nos restringimos más. Entonces, en una total. alimentación equilibrada, sana y tal, también tiene que estar esa parte de comer por placer y porque te gusta. Y es sano yo creo que para nuestra salud mental es adecuado. Sin Lo duda. único que tenemos que tener el balance Equilibrio, adecuado y no exacto. aprovechar no es que hay que comer de todo y me como un paquete de galletas al día, ¿no? Entonces, bueno, tener un poco ese equilibrio. El otro día es que escuchaba estaba viendo un documental y hablaban, claro, que el problema de la anorexia y todos los problemas de los TCAs y demás, pero por otra parte creo que se llama otorexia, que es esa obsesión por Mm, cuidarse, por el comer saludable, por comer sí. saludable y que también está incrementando mucho y que muchas veces la gente pasa de un TCA, de una anorexia, por ejemplo, a esa otorexia. Y ostras, es que es verdad, o sea, es que efectivamente, y ahora ya querer hacerlo todo tan bien,
Es como, o sea, Es que eso es relájate, estresante. ¿no? Efectivamente, al Es que final te es aumenta más el cortisol. exacto, exacto, eso no puede ser bueno, ¿no? Realmente, y además que lo decían también a nivel de la microbiota, que incluso cosas que a lo mejor no son tan saludables o idealmente no son las mejores, que incluso a nivel de microbiota también funcionan bien. O sea, es que veía un documental donde un tío que se alimentaba a base también, comía un montón de perritos y tal, luego tenía microbiota súper bien. Y yo digo, digo, este hombre, o sea, no me refiero, o sea, luego comía bien, pero que comía algunas cosas que no eran tan saludables y era como que o sea, que nos relajáramos un poco, ¿no? El contexto era un poco de que, exacto, lo que estás diciendo, que al final te puedes comer una palmera que no pasa nada. Ahora, si nos vamos ya más enfocado, ¿no? A la gente pues en tu caso, ¿no? Que se dedican a correr o o no profesionalmente, ¿no? Pero que quieren, pues eso, correr una maratón, una media maratón, etcétera. ¿Hay alguna señal que a ti te indique que esa persona no está en su máximo rendimiento? O ellos mismos, ¿qué tienen que sentir o qué tienen que ver para decir, podría dar mucho más? Pues lo primero que están cansadas todo el día. O sea, si tú estás cansado todo el día, es una señal ya de que algo no está yendo bien. O sea, eso que tengo yo a una amiga que dice: "Yo es que nací cansada". No, no es normal, No es ¿no? normal. Vale. Luego, y a nivel más de rendimiento, lo que puedes notar es que o te cuesta mucho recuperar, o sea, después de un entrenamiento al día siguiente, pues te notas aún muy fatigado, con las piernas muy cansadas, incluso pasan 2 días y no recuperas bien, vas al siguiente entrenamiento ya cansada y demás, eso es que tus músculos no están recuperando como debería. O incluso, pues en los entrenamientos, si tú no estás llegando a los ritmos que quieres o mejorándolos, que al final, si tú trabajas con un entrenador, por ejemplo, que te pautan los entrenamientos, la finalidad de esos entrenamientos es que tú vayas haciendo mejoras adaptativas en tu cuerpo, en tu rendimiento, para que cada vez vayas mejorando, ya sea a nivel, pues no sé, depende del objetivo, ¿no? De pues que mejores ritmos o mejorar la frecuencia cardíaca corriendo o ser más resistente en el tiempo. Si tú no estás consiguiendo esos resultados y te notas, a veces me dicen, claro, es que las piernas, o sea, no me dan, no me tiran, pues eso ya es una señal de que, ostras, pues igual no estás teniendo, por muy bien que esté pautado el entrenamiento, si tú no le das gasolina al coche, o sea, tú puedes tener un coche con las mejores ruedas del mundo Mm. o el mejor motor, que si tú no le pones gasolina, el coche no tira, ¿no? Pues sería un poco lo mismo. Entonces diría esas claves. Y, ¿y cuáles son las cosas cuando la gente ya está trabajando contigo y ya empiezan con una estrategia nutricional y demás? O sea, ¿cómo funcionan realmente? O sea, tienen la estrategia nutricional en sí misma, Ujú. ¿no? O sea, ¿cómo es? O sea, ¿cambia mucho la alimentación en según qué momento estén? O no sé, cuéntanos un poco. O sea, sí, o sea, al final un poco yo lo que les ayuda es a tener un poco de estructura, porque a Mm. veces lo que pasa muchas veces es que, bueno, comemos o Sí, sí. comen bueno, sin pensar, en plan, ¿qué tengo en la nevera? Pues me hago cualquier cosa y ya está, ¿no? Entonces es un poco enseñar vale, no es lo mismo lo que tú tienes que comer el día que quizás pues ese día no haces nada o haces poca cosa, que si te vas a hacer 15 kilómetros Mm. o 20 o tienes una sesión de intervalos que tienes que estar a tope, ¿no? Entonces es un poco enseñarlas a cómo tengo que estructurarme el plato, qué cantidades, sobre todo tema de hidratos, que es lo que siempre tiene más dudas, de, pues oye, cuánto arroz tengo que comer si voy a entrenar por la tarde y quiero rendir bien, ¿no? Siempre tienen más dudas ahí, ¿no? Sí, bueno, al final es en todas las ingestas, un poco equilibrar todas las ingestas y que se aseguren de que en el plato está todo, que tenemos pues la parte de grasas saludables, de proteína, de hidratos, de los micronutrientes, de las verduras, de las frutas, que a veces también por ahí hay gente que se le olvida comer fruta o que come una pieza de fruta al día y de ahí pues tenemos una fuente importante de micronutrientes, muy importante, y de antioxidantes que también son muy beneficiosos para recuperar después. Y sobre todo también o sea, eso, el antes de entrenar y luego el después de entrenar, ¿no? Porque muchas personas, por ejemplo, las que entrenan por la tarde, uy, es que ya llego muy tarde a entrenar, me como un yogur y un plátano Mm. y me voy a dormir. Y luego, ¿qué pasa? Pues que se despiertan por la noche con hambre, al día siguiente, pues eso, muertas de hambre, porque no han recuperado bien. Para recuperar bien tenemos que volver a darle al cuerpo pues lo que ha perdido, ¿no? Ese glucógeno muscular que ha perdido. Mm. Bueno, y ahora que dices lo de la recuperación, porque esa es otra, ¿no? Además, hace poco hablábamos también de que tú habías corrido a maratón y demás, y que bueno, al final es algo muy exigente, ¿no? Súper. ¿Qué papel juega la nutrición en toda esa parte de recuperación o incluso a la hora de tener lesiones y demás? ¿Qué papel juega? Pues en la recuperación de cualquier entrenamiento o carrera es fundamental, porque al final nosotros cuando hagamos de correr una carrera, sobre todo si es una carrera tipo media maratón, nuestros depósitos de glucógeno, que es donde se almacenan la glucosa tanto en el hígado como en el músculo, están súper vacíos. Entonces, lo que necesita el cuerpo para recuperar bien es que esos depósitos de glucógeno vuelvan a llenarse. Entonces, ahí sí que, claro, la nutrición es esencial para pues, volver a comer hidratos de carbono
y proteínas también, y bueno, antioxidantes, al final hay muchos compuestos, ¿no? Pero el que más va a favorecer esa reposición de glucógeno, pues los hidratos de carbono, y eso es fundamental para recuperarnos bien. Y que pues eso, al final, si tú te recuperas bien, vas a poder pues, hacer vida normal antes, volver a entrenar antes y menos riesgo de lesiones, obviamente. En el día a día, o sea, es cierto que la nutrición como tal, impacto directo en las lesiones, no tiene, porque al final eso sí que es, o sea, prevalece mucho más el ejercicio de fuerza, los ejercicios de prevención y demás en corredores, pero sí que al final si tú no comes bien, si tú no comes suficiente, al final estarás, o sea, ese cansancio, esa fatiga extrema, el entrenar fatigado y demás, va a hacer que pues quizás no pises bien, sobrecargues más unas zonas que otras y eso al final puede acabar en lesión. O sea, de forma indirecta Sí. sí que tiene Sí, mucho sí, sí, te entiendo, impacto. te entiendo. Y una pregunta, o sea, la gente cuando empieza a trabajar contigo, ¿cuándo empiezan a notar cambios? O sea, ¿cuándo empiezan a decir, ostras, pues eso, o estoy menos cansada, tiro más, empieza el rendimiento a... Más o menos, ¿cuánto tardan? Pues muy poco. A veces, pues en 2 semanas ya lo notan. Sí. Sobre todo en personas que venían de restringirse mucho los hidratos de carbono, porque se decían: "Ostras, es que ahora", bueno, claro, empiezan a hacer mejores marcas personales, porque claro, ya En tienen tan poco energía. tiempo, qué Sí, sí. fuerte. Y, y realmente, porque claro, hemos hablado mucho, ¿no? Pues esto, de los alimentos como más demonizados, en este caso, además es que es uno de tus lemas que a mí me encanta, ¿no? Amamos los carbohidratos, que tiene esta camiseta, es que genial. Es verdad, al final hacer un lema, ¿no? De algo que te das cuenta de que, jolín, es un gran freno. Eh, entonces, estamos hablando como más de incluir algunos alimentos, pues que deberíamos incluir. Pero ¿hay algún alimento que no deberíamos incluir y que a lo mejor la gente incluso lo puede tener como saludable? Que bueno, yo es que ahora me viene a la cabeza que todo el mundo en algún momento hemos comprado, o yo por lo menos he comprado, las claras estas de huevo de mi... Eso es una potingue. Y todo el mundo que hacía deporte era como que tenías que comer claras de esas. No sé, ya, pero bueno, que realmente, jolín, no es nada real, hija. Yo qué sé, no sé, supongo que no es lo más saludable, ¿no? Pero bueno, que sé, a lo largo del tiempo he visto como muchas cosas que se ponían de moda en la parte, o sea, en la gente deportista. Y entonces, ¿hay algo que tú pienses ahora que la gente debería eliminar? Que esté en Mm. este momento. Bueno, yo siempre digo, o sea, a mí nunca me gusta hablar de eliminar o restringir porque al final siempre lleva a, ¿no? Pues a, bueno, hay veces, pues bueno, por lo que sea, imagínate que Mm, alguien no puede comprar, en el caso que me decías de las claras, ¿no? Alguien que no, bueno, que por facilidad le vengan bien, pues será mejor eso que otra cosa, ¿no? Que no coma proteína. Pero sí que ahora antes venía pensando en una cosa que además te puede ahorrar mucho dinero en tu bolsillo, que son los típicos zumos estos detox, que a veces venden sobre todo ahora antes de verano, después de Navidades, semana detox. Tómate un batido al día y no comas nada más. Esto es horrible, o sea, no es un alimento como tal, pero es algo que yo creo que se tendría que prohibir y eliminar porque lo típico de uno es que llevo una semana de, no sé, lo típico, ¿no? De Navidad, voy a hacer una semana de detox. Y eso es horroroso porque al final estás privando, o sea, es casi un maltrato a tu cuerpo, estás privándole de comer, de darle energía y aparte que las funciones de desintoxicación las hace tu hígado y tus riñones, no tienes que darle ningún no hace zumo falta cositas de extra. detox. No, no, y estas cosas Sí, me irritan. bueno, y en esto te pregunto, ¿no? También, porque me ha venido algo, ¿no? Que también está muy presente las barritas, ¿no? Las barritas de proteína. O sea, ¿qué opinas? También, sí. Bueno, que en algún momento, o sea, en un momento puntual creo que pueden ser un buen salvavidas, pero no las utilizaría como un recurrente en mi día a día ni de preentreno, ni de snack, ni de nada, porque al final sí que es verdad que no son naturales. Hay algunas marcas ahora que no están mal, pero al final tienes también mucha densidad calórica en muy poquito, una barrita. Entonces, para una persona, por ejemplo, que sí que tiene que comer mucho, que tiene poco tiempo y que se sacia muy rápido, pues puede ser opción buena. Ya te digo, una barrita que tenga buenos ingredientes, ¿eh? Para una persona que, por ejemplo, pues sí que pues tenga más hambre durante el día y que tal, y que se piense que por comerse esa barrita, pues le va a hacer bien, no, porque al final, al cabo de una hora, tendrá hambre otra vez. Claro, total. Y ahora que dices lo de los ingredientes y demás, porque no hemos entrado tampoco mucho en eso. De hecho, hay varias aplicaciones que ya sabes, ¿no? Que pasas ahí, escaneas el código, no sé qué, y te dicen, bueno, voy a decir el nombre de una, Yuka, ¿no? Tema ingredientes. ¿Cómo podemos hacer con esto? Vamos a ver. O sea, ¿qué hacemos? ¿O tienes algún consejo? ¿Tú de esto hablas con tus clientas? ¿Cómo lo gestionáis? Sí, o sea, claro, al final sí que es cierto que muchas veces la gente se fija mucho en la tabla, ¿cuántas calorías tiene esto? Exacto. ¿No? O cuántos hidratos de carbono, cuántas grasas, cuántas proteínas, pero muy pocas personas van a mirar la lista de ingredientes. Mm,
Incluso yo me acuerdo que cuando yo empecé a mirar listas de ingredientes, ¿no? La gente me decía, ay, pero no te vuelvas loca con eso. Y es, no, hombre, no, yo quiero saber qué me estoy metiendo en el cuerpo, ¿no? Porque te compras una manzana y sabes que eso es una manzana, pero claro, cuando ya empiezas a comprar productos de supermercado, pues a mí sí que me gusta mirar lo que tienen y que al final, si es un producto sobre todo que voy a utilizar en mi día a día, pues lo tengo más en cuenta. Obviamente, lo que decíamos antes, tampoco hay que volverse loco, ir mirando todo, sobre todo si es algo que vas a comer de forma puntual. Pero si es algo que sí que estás introduciendo en tu día a día, pues sí que es interesante mirarlo, ¿no? Y es complicado porque nos lo ponen complicado. O sea, es complicado leer una etiqueta. Y eso sí, sí que es algo que tengo en cuenta o sea, así con mis corredoras, obviamente, ¿no? Porque al final me dicen, ay, ¿puedo comer esto? Y es como, bueno, puedes comerlo, pero si no... O sea, el otro día, por ejemplo, una chica me pasó un ejemplo de en Mercadona, creo que venden un pan de proteínas. Ah, sí, ahora Y lo es venden en como, a todas ver, partes, sí, sí. si tú quieres comer pan, Es o lo que sea, decíamos sí, antes de la proteína, ahora todo, como a la gente claro, que come proteína, pero en todas partes te meten proteína. pero el pan es un alimento rico en hidratos. O sea, si Mm. tú quieres comer proteína, cómela de otras fuentes, pero no te vayas a comprar un pan que lleva una proteína que es todo artificial y que luego además tú te miras la etiqueta y lleva también, pues no sé cuántos conservantes, lleva aceite de girasol, lleva no sé. Entonces, cómprate un pan de buena calidad, integral, que eso será mucho más saludable que ese pan, que al final es como para sustituir el quiero comer pan, pero no quiero comer hidratos. Es como súper Sí, 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 restrictivo, no, no, es que ¿sabes? yo he visto además, por lo que te decía, ¿no? Del tema de la proteína, yo he visto en todos los supermercados, en Mercadona, en Consum, en Ali, todos tienen pan proteico. Y es que eso es un, o sea, no lo entiendo. No, claro, al final dices, es un absurdo, ¿no? Porque ¿por qué vas Sí, a sí, buscar en sí. una fuente que no es proteína la proteína? Joder, come Y luego proteína, es eso, ¿no? que al final miran más eso que no luego realmente lo que lleva, porque si lleva mucho aceite vegetal, eso al final es mucho aceite vegetal es proinflamatorio. Y eso les da igual. El aceite de girasol, Porque por no ejemplo, también. Es que hubo un momento que se puso como todo el mundo, aceite de palma, malísimo, pero no, a ver, el aceite de todos los girasol, vegetales, claro. sí, sí, sí. Y cuando tenemos mucho más omega 6 que omega 3 al final sí, sí, es más proinflamatorio. Y eso, Mm, por ejemplo, pues nadie lo mira. Y es complicado porque es complicado leer etiquetas si realmente no sabes, porque al final tú ves ahí un montón de E's e incluso hay las E's, los aditivos. Y te pueden poner yo qué sé, la E330, que es el ácido cítrico, me parece, que este, por ejemplo, es bien porque es como si fuera el de las frutas, ¿vale? O vitamina C, que a veces le ponen como antioxidante y ese está bien. Pero si tú no lo sabes, tú ves un montón de E's y no sabes si son buenas, son malas. Luego hay aditivos que no son más inocuos y otros que no. Es que, claro, con el tema, además eso es algo que, porque, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Que los embutidos, los quesos, toda esa... Mm. Bueno, ¿qué pasa con eso? Los embutidos y los... Te puesto a compromiso. Exacto. La gente con la que Ya. trabajas come embutidos, come quesos, ¿qué Sí, queso sí, come? come. ¿Qué O sea, come? yo nunca, pues yo sí, con la gente con la que trabajo nunca prohíbo nada. Sí que intentamos pues hacer a veces a largo plazo pues cambios de hábitos, pero al principio yo sí que lo que me centro más es en que sepan comer adecuadamente y que coman lo que tienen que comer, porque muchas veces eso venimos de una restricción y de primeras, cuando empiezas a trabajar con alguien, no puedes cambiar 300.000 cosas de su alimentación, porque al final esa persona no tendría adherencia. Y lo que me interesa a mí es que al principio tenga adherencia de, vale, puedo seguir comiendo, no sé, jamón dulce por la mañana o pavo o yo que sé, o jamón serrano si me gusta, pero yo estoy también consiguiendo que el resto de la alimentación, pues no sé, quizás si comía una pieza de fruta se coma tres, aunque se siga comiendo el jamón por la mañana, o que se coma los hidratos antes de ir a correr, porque pues así va a tener también al final más salud. Mm, También depende un poco de los objetivos de cada persona, sí, 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 sí. pero No, me he quedado con lo de la fruta. Digo, 3 piezas de fruta. y la verdura también. Es bastante, bastante fruta, sí, sí. Bueno, además es que encima de todo esto tú eres también tu propia clienta, porque claro, tú sigues siendo una persona, o sea, tú corres. Bueno, Ujú. cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu proceso también a nivel deportivo? Este año has hecho tu Pues primer maratón. sí, 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 este año he hecho mi primera maratón. Bueno, y de hecho el año pasado, o sea, hace 2 años que empecé a correr también medias maratones. De hecho, mi primera media maratón fue aquí la de Valencia. Ujú. Y lo que te decía antes, ¿no? Que yo hace unos años yo decía: "Nunca en la vida voy a poder correr 21 kilómetros seguidos", me parecía una barbaridad. Y bueno, conseguí hacer el circuito de Plátano de Canarias, que son 5 medias maratones aquí en España, ¿no? Que son, pues eso, Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid y La Beovia. Ujú. Y después de esa, pues me lancé a hacer la maratón de Barcelona. Ha sido un proceso muy guay también de superación. Y yo creo que también, bueno, pues eso que creo que las mujeres, lo que decíamos antes, ¿no? Antes, bueno, nos quedábamos como en carreras más cortas o no hacíamos, o no, o ni siquiera practicábamos este deporte. Y ahora cada vez más nos estamos animando, también con el boom del running y tal. Por aquí sí que es verdad que hay que tener cuidado porque al final sí que pueden haber un poco de problemas, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, el otro día en la maratón de la media de Madrid, pues un chico que tuvo una parada Sí, cardiorrespiratoria. lo vi, lo vi.
Lo vi y además es verdad que no lo comentamos, pero vi que eran dos, un Sí, chico súper jovencito con 15, 16 años y otro que murió. Y, y lo que decían, ¿no? Que realmente cualquier persona que empieza a correr debería hacerse una prueba de esfuerzo para ver en qué exacto, condiciones sí, que eso está. ya eso no fue por a nivel nutricional, pero sí que es Exacto. cierto que, claro, o sea, me gusta que hayan más personas corriendo, más mujeres corriendo sobre todo, pues también tenemos que tener muy en cuenta pues todo lo que implica, ¿no? Y si va a hacernos una prueba de esfuerzo, un chequeo médico, ni que sea. Y a nivel nutricional también es cierto que en carreras ya de media maratón, maratón, es muy importante tenerlo en cuenta, porque incluso si tú sigues comiendo como antes o incluso restringiéndote y encima te pones a correr, entrenar para media maratón, maratón, pues pueden haber problemas, incluso pues chicas que pierden la regla y bueno, Bueno, un temón. claro, claro, efectivamente. Además, ¿cuántas chicas hay que pierden la menstruación y todo? Y no es normal. Y no es normal. Yo he conocido a muchas mujeres que han tenido mucho, o sea, durante muchos meses no han tenido la regla. Y efectivamente, no es normal. Y a nivel tuyo deportivo, o sea, ¿cuáles son las siguientes cosas que te apetece seguir haciendo y demás? Pues yo sí que me gustaría correr otra maratón, seguro. Bueno, a mí me encantaría correr la maratón de Nueva York, no sé cuándo, pero esa la quiero correr, 100%. Y luego, bueno, me gustaría empezar a probar con el trail running en montaña. De Ah, hecho, el mes que viene voy a hacer mi primera carrera de 10 kilómetros solo. qué guay, Por ahí, sí, sí. qué guay. También al final tengo muchas clientes que o sea, que se dedican más a Al montaña trail. y aparte que a mí también me gusta la montaña y demás, entonces es como la excusa también para ir más a la montaña bueno, y empezar a practicar ese deporte también. Qué guay. Bueno, esa otra versión del running. Del running. Sí, porque al final es lo que decía, además te lo comenté, ¿no? Que yo en esa lista que tengo de cosas que hacer antes de morir, yo también tengo lo de correr una maratón, pero que lo tengo ahí porque mira. Pero en realidad, claro, entiendo a nivel personal, ¿no? De crecimiento personal, de autoestima incluso, cuando tú te pones un objetivo y vas trabajando hacia él y te vas acercando y una vez lo consigues, o sea, primera maratón, que jolín, ostras, es exigente. No sé, ¿qué te llevas también a nivel personal? ¿Cómo ha sido? Jolín, pues bueno, sí, eso mucha satisfacción, ¿no? Y Claro, sí, sí, de orgullo, de decir, ostras, lo he hecho, lo ¿no? he hecho. Porque una cosa es entrenarlo y tal, los entrenamientos, yo creo que incluso a veces son más duros los entrenamientos que la propia carrera, ¿eh? Sobre Sí. todo los entrenamientos de las semanas de antes, de 30 kilómetros, tú solo, ¿sabes? Eso a veces es incluso más exigente. Y toda la preparación también, sobre todo a nivel mental, que son muchos meses, bueno, o al Claro. menos en mi caso también de, ostras, de estar muy foco en eso, de decir que no también a veces a según qué planes, porque tienes que entrenar muchísimos días, o sea, es muy exigente. Entonces, ¿Cuántos días estabas entrenando? de carrera como tal, 4, alguna semana 5, y luego, bueno, 2 días de entrenamiento de fuerza. O sea, casi todos los días. Sí, 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 sí. básicamente. Descansaba un día a la semana. Sí, sí. ¿Crees que cualquier mujer puede llegar a correr una maratón? Con una adecuada preparación, sí. Bueno, y si no hay ninguna patología o algo en Sí, su sí, sí, sí. salud que se lo impida, obviamente sí, sí. Pero claro, con tiempo y sin pasarse fases, ¿no? Lo típico de muchas personas, no he corrido en mi vida y me voy a correr mi primera media maratón. Y luego ya la maratón en un año. Y es como, ostras, ¿no? Haz todas las fases, ¿no? Pues empiezo por 5 Exacto, kilómetros, 10, luego cuando llevo unas exacto, cuantas de 10 hago 21, porque si no es como que quemas etapas muy rápido. exacto. Y yo también he disfrutado mucho de, ostras, pues primero mi primer reto va a ser pues eso, las 5 medias maratones de España. Y luego ya ahora que ya he hecho varios maratones, que ya sé cómo es la distancia, la conozco, sé cómo me siento, qué necesidades tengo también a nivel, ¿no? Pues de hidratación, de Sí. comer en las carreras y tal, pues luego me voy a la maratón. Es que tenemos, claro, aquí tenemos un ejemplo muy cercano de hace muy poquito, que es Verdelis, ¿no? Que todo el Mm. mundo está como flip. Que yo también decía, digo, pues esto es surrealista, esta Ella mujer, es de otro mundo. de otro Es de mundo, otro ¿no? mundo. 7 hijos, 7 maratones, y dices, pero bueno, pero ¿cómo es posible que esta mujer, que además empezó a correr con 40 Sí, años, sí. o sea, no, decía que corría de jovencita? Sí, es verdad. Pero, o sea, que corría de jovencita y demás. O sea, de alguna manera ya estaba ahí en ella, pero que empezó a correr así más en serio con 40. O sea, que estamos Sí, hablando sí, yo de... flipo mucho. Y después de correr la maratón, o sea, yo ya alucinaba con ella y la admiraba Mm. muchísimo, pero después de correr la maratón dije, ostras, esta tía está muy fuerte. Sí, sí, Y sí. sobre todo, ya no solo el correrla, sino ostras, yo al día siguiente no, también es verdad que era mi primera, ¿no? Pero yo al día siguiente no podía mover las Una piernas. maratón muy Empecé a correrte otra fuerte. maratón y 7 días seguidos. Hoy estaba leyendo que iban a hacerle un documental y tal, y también que quería correr un Ultraman Sí, sí, y yo qué sí. sé, ¿no? Qué Bueno, hay historias. personas que Sí, que están, sí, está hecha totalmente. para eso. Es Exacto, que ¿no? Hay no, gente que es y no nos tenemos que fuera de... comparar con ella, porque no. Exacto, mira, me parece bien que lo digas también porque Sí, sí. efectivamente ves a esa gente y a veces es como, No, ostras, pero claro, hay gente, para todo en la vida, hay gente que son fuera de serie, pero el común de los exacto. mortales, pues No tenemos que llevar un podemos. progreso un poco Cada más. uno a su ritmo, sí, sí, exacto. Que a Exacto. veces también
en corredoras lo veo mucho, ¿no? De ostras, pues yo qué sé, esta ha corrido más rápido La que yo, no sé qué, hay comparación. mucha comparación a nivel de ritmos y tú Mm, no sabes cuánto tiempo lleva esa, yo siempre les digo, no sabes cuánto tiempo lleva esa persona corriendo mm. y esa persona seguramente estará pensando, no, es que la otra corre más que yo. Sí, 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 así somos, Y, hija mía. La cuestión es, y es exacto, como da igual, o igual una ha hecho mejor marca que tú, pero lo ha pasado fatal durante la carrera. exacto. Esa Y es tú has otra. ido disfrutando y súper bien, ¿sabes? Exacto, Mm. exacto. De hecho, efectivamente, ¿no? Como tú también has ido pasando por ese proceso, si pudieras darle un consejo con todo tu, o sea, tu experiencia ya profesional y, y bueno, y también vital, ¿no? De que tú también has ido superando y llegando a más cosas. ¿Qué consejo le darías a esa Clara de hace 10 o 15 años? Mm. Pues lo primero que no se fije tanto en su cuerpo y en las calorías, Mm, que no es lo único en que se tiene que centrar, sino también pues en nutrir al cuerpo y a darle la energía que necesita para estar bien y para correr y para sentirse mejor y mm. dormir mejor y todo, que al final afecta muchas partes, o sea, muchos factores de nuestra vida, de nuestro cuerpo, Dormir mejor. sobre todo eso. Y para las personas que, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente que trabaja contigo, hay gente de todo, hay gente que está empezando a correr y gente que ya, o sea, cuéntanos un poco más o menos cuál es. Pues he trabajado con personas de, o sea, con chicas sobre todo de todo tipo, ¿no? Desde que una que corría solo 5 kilómetros Ujú. y luego pues se ha ido incrementando a mujeres ya pues que igual ya estaban corriendo ultras de 70 kilómetros, ¿no? Guau. Y querían pues incluso más mejorar su estrategia de nutrición en carrera para ir mejor y demás. Ujú. Pero lo que más llevo pues sobre todo son mujeres que medias maratones y maratones, ya sea Ujú. su primera, o sea, muchas acuden a mí, sí que es cierto que ahí les digo, jolín, felicidades y enhorabuena porque no todas toman la decisión, ¿no? De empezar a cuidar su alimentación para correr una media maratón o incluso una maratón. Se Ujú. centran mucho en invertir en que sin zapatillas, en ropa, en el entrenador, que obviamente el entrenador también es Sí, sí, necesario, ¿eh? sí, 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 sí. En fisios y tal, y muchas veces descuidamos la parte de la nutrición, de no es tan importante, o ya lo hago bien, o yo ya como saludable, y no muchas veces, tenemos muchas veces la idea equivocada Ujú. y claro, si tienes todo lo otro, pero no tienes ese pilar El que es pilar fundamental, el pilar claro. fundamental, si no hay gasolina, es lo que digo, puedes tener el Exacto. mejor coche del mundo, que si no tiene gasolina no arranca, ¿no? A ver, a mí ya te digo, o sea, realmente me parece increíble porque además eso, en 1960 y algo creo que fue la primera maratón aquella que salió una mujer, Sí, que la de la Boston. cogieron entre no sé cuánto, era en Boston, creo Sí. recordar, ¿no? O sea, que no hace tanto de esto. Y la realidad es que entiendo perfectamente a la gente que corre como o sea, un proceso incluso no solamente de salud, de deporte y demás, sino a nivel, pues esto, ¿no? Personal, de crecimiento y Mm, demás. Con lo cual, si cualquier persona, ¿no? Nos está viendo y está planteándose, o ya está, o está planteándose empezar en todo este mundo y ir en serio, ¿no? Y mejorar su rendimiento y acelerar de alguna manera ese proceso o hacerlo bien, ¿qué tiene que hacer, no? O sea, ¿qué serían las primeras cosas que tendría que hacer o por dónde empezaría? O sea, en este caso, si quisiera trabajar contigo. a nivel de nutrición, No, dices, me ¿no? refiero si quisiera trabajar contigo. O sea, si alguien está pensando, está viéndonos y está pensando de que, ostras, pues sí, es algo que me interesa, me gusta correr, o quiero empezar a correr, o quiero mejorar mi rendimiento y demás, y me doy cuenta de que a lo mejor no estoy prestando la Vale, suficiente sí, atención a sí, la sí. alimentación, ¿cómo debería empezar contigo? Vale, pues nada, o sea, simplemente me tendría que contactar, que mi Instagram tiene mi contacto, y lo primero que hago, eso sí, pues primero pues tener una primera llamada, ¿no? Porque Mm, siempre me gusta hablar con las personas antes para ver exactamente qué necesitan, pues qué las motiva, qué objetivos tienen, para ver si es realista o no, si la persona está comprometida con ella misma, ¿no? También para mm. lograr ese objetivo y que yo realmente la pueda ayudar y que le pueda ser útil esa inversión. En realidad, o sea, es que esto, me parece algo importante, pero yo creo que en ese sentido, te pregunto, la gente que ya empieza a trabajar contigo, normalmente, porque yo he visto, por ejemplo, trabajo con otras nutricionistas, dietistas, que la adherencia de las personas a su estrategia, pues son como es bastante floja, ¿no? Pero en la gente con la que trabajas, suelen tener buenos resultados en su mayoría, tienen una buena adherencia, en general. Normalmente sí tienen buena adherencia porque al final también yo los planes que les preparo son muy adecuados a ellas, o sea, siempre ellos, bueno, con el formulario previo que hacemos y tal, el conocimiento previo, yo lo que hago es prepararles un plan como muy personalizado para que se adapte a su rutina y a su estilo de vida y a lo que a ellas les gusta, entonces no es casi como que tengan que seguir, bueno, al final es poner las Mm, cosas incluso más fáciles, exacto. pero sí que luego hay personas que les cuesta más, y yo creo que también un poco por eso me gusta tanto como reforzar esa parte del compromiso, Sí. porque hay personas que piensan, ah, no, pues mira, como ya me lo dice ella que comer, ya lo haré. O, pero luego, claro, tienes que poner tú de tu parte. O sea, yo puedo dar mi 100% de mí, pero si no hay el 100% de la otra persona, Total, total.
no va a funcionar. Porque sí que es cierto que, claro, algo de tu parte tienes que poner al principio para hacer esos cambios que es para conseguir lo que tú quieres. Entonces sí que tienes que esforzarte un poquito al principio y estar ahí pues comprometida con eso, ¿no? Para ver realmente cambios y ver mejoras. Entonces, claro, si lo dejas recaer todo sobre otro profesional, ¿no? Sí, Pues... sí, que sí, que sí, que al final y, tiene y que con ser esto, con nutrición y con todo en la vida con todo que en la tal. Si vida, tú con no todo pones en de la tu vida. parte, no vas a ver realmente esos Con todo de la resultados. vida. Es que esto le vale para cualquiera que tenga un negocio y clientes. O sea, tú puedes querer dar lo mejor de ti y dar el 300, pero como la otra persona no de su parte, no llegamos a ningún sitio. Vale. ¿Crees que hay algo más importante que a lo mejor no hayamos hablado, no te haya preguntado, que en todo este tiempo veas que es algo que la gente, pues eso, o no hace bien, o necesita saber pero no sabe? No sé, algún último consejo, algo más que quieras aportar que no... Pues mira, sí que yo creo que en el tema de lo que hemos hablado antes, un poco por encima, el tema de la menstruación, o sea, de Vale. perder la regla, que lo hemos pasado por encima, pero creo que es importante porque sí que me he encontrado con muchas chicas que o la han perdido o tienen las reglas muy irregulares. Y muchas veces, no, bueno, como hago deporte, es normal, ¿no? Y al final perder la menstruación es un signo de alerta muy heavy. O sea, si ya la hemos perdido, la tenemos muy irregular de repente, es que algo ya no está funcionando bien, ¿no? Y de hecho es uno de los primeros síntomas del síndrome de deficiencia energética que tienen también pues muchas deportistas, y ya no solo a nivel profesional, que hay muchas, sino a nivel amateur, digamos, de cualquier persona normal que haga deporte, pues también, ¿no? Y al final eso es que si tenemos, o sea, si le damos poca comida a nuestro cuerpo, tú quizás sí que tienes energía para entrenar, pero no tienes, ya te quedas sin energía para llevar a cabo las otras funciones del cuerpo, ¿no? Entonces tu cuerpo empieza a desactivar funciones que dice, bueno, es que tengo que desactivar la función reproductora porque no me dan comida. Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, claro, eso ya es cuando ya desapareces como, ostras, algo está pasando, y me he encontrado con chicas que han acudido a mí que llevan también, pues, no, es que llevo 2 años sin la menstruación. Guau. Y eso al final, o sea, es indicativo de que no estamos sanas, Ujú. y luego al final tenemos mucho más riesgo de padecer osteoporosis si estamos en esta situación, porque al final los estrógenos, que son los que perdemos si no tenemos la menstruación, son los que nos ayudan a mantener el equilibrio de la regeneración ósea. Entonces, bueno, son los que activan, pues, tienen el equilibrio entre las células que generan hueso y las que destruyen el hueso. Entonces, si no tenemos los estrógenos, digamos que empieza más la resorción ósea, digamos que nos autocomemos nuestro cuerpo porque no hay células Vale, que vale. estén produciendo más De hecho, por hueso. eso entiendo que también el proceso de la menopausia. Exacto, es como si estuviéramos menopáusicas. Claro. Y por eso en la menopausia, pues también hay mucho riesgo de osteoporosis, las típicas fracturas de cadera y demás. Y es porque no tenemos, o sea, los estrógenos nos ayudan a producir ese más hueso. Si no los tenemos, pues resorción ósea. Entonces, pues más riesgo de lesiones y demás. Mm, Y todo eso también pues puede estar muchas personas les pasa pues entrenando en ayunas, que también es mm. otro melón, ¿no? Que mujeres pues también puede llevar mucho a eso. a- El otro día justamente estaba viendo el podcast de Mel Robbins y hablaba una experta y estaba hablando justamente sí, de que las... vi el podcast, o sea, ¿Lo escuché, viste? sí, sí, Hoy justamente hablaba de que eso, de que las mujeres no deberían entrenar entrenar en en ayunas. ayunas. Sí, y sobre todo entrenamientos, o sea, ella decía que en ningún tipo de entrenamiento, incluso si vas a pasear, pero yo también te diría, o sea, sobre todo si vas a hacer entrenamientos largos o intensos, porque para el final, para el cuerpo es un factor muy, muy estresante. Sobre todo para la mujer. En hombres sí que es verdad que se ha visto que no, o sea, ni negativo ni positivo, neutro, Exacto. pero en mujeres nos perjudica bastante. Y claro, hay personas que dicen, no, es que yo no puedo desayunar antes de salir, y es como, no hace falta que te hagas un súper desayuno, pues si te puedes comer al menos medio plátano, o un plátano, Sí, sí, o un no, par o no. tres de dátiles, un algo, pues al menos eso ya. Es que claro, aquí entraríamos en otra cosa, ¿vale? Que claro, en el famoso, tan famoso ayuno intermitente, que es que esto, o sea, ha sido una súper revolución. Y lo mismo, como lo que decíamos, hay siempre opiniones contrapuestas, hay quien lo defiende a ultranza. Y luego, por ejemplo, esto, ¿no? Esta mujer decía esto, ¿no? Que las mujeres no deberíamos hacer, y yo te digo que la mitad de mis amigas hacen ayuno intermitente, o más. ¿Con qué objetivo? Como nada, ninguno. O sea, si lo Ah, piensas, vale. si lo piensas, es verdad, si lo piensas ninguno, simplemente es como balancear. Hago ayuno intermitente, básicamente porque hago ayuno intermitente, porque el Zapata aquí un día lo dijo que lo hacía, yo qué sé. Pero en realidad, exacto, ¿qué opinas tú del ayuno intermitente? A ver, al final yo creo, o sea, ni en contra ni a favor. A ver, habrá personas que les irá Exacto. bien Ya.
Y habrá personas, yo por ejemplo, no podría hacer ayuno intermitente, porque a mí también pues, me gusta comer y me gusta comer cuando tengo hambre. Sí. Y a mí yo sé que no me iría bien. Y yo, por ejemplo, tuve una chica que está preparando una triatlón, que para hacer triatlón hay muchos días que tienes que hacer doble entrenamiento. Y ella hacía ayuno intermitente. Y claro, muchas veces pues hacía la última comida, se iba a entrenar y luego ya no comía más. O se iba a entrenar en ayunas y hasta no sé qué hora no comía. Entonces, claro, estaba fatal a nivel de rendimiento deportivo, cansada todo el día, bueno, no entrenaba bien. Y tuvo que, o sea, me dijo, es que dejar el ayuno intermitente fue lo mejor que me ha pasado. O al final, si tú lo usas como herramienta para perder peso, que realmente el ayuno intermitente no te hace perder peso por se, sino Claro. que como tienes menos tiempo de comer, pues igual acabas comiendo menos. Pero no, ¿sabes? Pero no de que Exacto, por sí te haga perder peso. exacto. Entonces, muchas personas lo usan como herramienta de restricción y entonces hago ayuno intermitente de lunes a viernes y el domingo me pego un atracón. Y eso tampoco es sano. Porque al final estás haciendo la misma estrategia de me restringo entre semana y el fin de semana, Sí. como me he restringido tanto, pues como un montón. Al final caemos siempre en lo mismo. Vale, ok, total, que en fin, que cualquier persona que quiera mejorar su rendimiento deportivo, que te contacte, que tú puedes ayudarle. Y luego, así como último, porque también a nivel de emprendimiento y negocio y demás, ¿hay algún consejo que pudieras darle a alguien que te está viendo y que se inspira en el sentido de que, oye, pues tú has dejado tu trabajo, un trabajo estable, bien remunerado y demás, y a pesar de la gestión de la incertidumbre que necesitas, que has necesitado un profesional para ello, lo mismo te diría, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a esa persona que está planteándose emprender o no emprender o demás? ¿Le dirías algo? Igual es muy fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, pero que Ya. se lance a la piscina. Porque al final, claro, yo al final me tuve que dar cuenta con una cosa muy heavy, ¿no? Que es que mi padre Mm. se muriera para darme cuenta de esto. Pues como es que solo vamos a vivir una vez. Y si sale mal, pues seguro que te puedes buscar las castañas en otro lado, ¿no? Yo es lo que yo pensaba, en plan, bueno, si sale mal, o sea, lo intento un año o dos, si sale mal, que tampoco tendría que haber tenido ese pensamiento ahora que lo pienso, ¿no? En plan, pues Mm, no tiene por qué salir mal, pues puede salir bien, ¿no? mm, Pero pienso, pues ya podré volver a mi trabajo antiguo, que para eso ya lo has tenido y no pasa nada. exacto. Y mi hermana me decía, pues como te haces jardinera, da igual. No, pero es verdad, al final es verdad, es que no nos damos cuenta de que, y yo esto, es verdad que para mí mi padre fue un punto de inflexión muy fuerte porque 67 años murió, es que es joven, tu padre 65, eso es súper joven, eso es a la vuelta de la esquina. ¿Qué edad tienes tú ahora? 33 casi. 33, bueno, Bueno, tú lo tienes un 32 poco más, todavía. tú lo tienes un poco más lejos, pero yo lo veo ahí, yo lo veo ahí. Entonces dices, ostras, es que no sé, vivir en coherencia y saber que de alguna manera, para mí es súper importante también, intento que también para las personas que, pues como tú, ¿no? El impacto que tienes en otras personas, ver que puedes ayudar a otras personas y demás. Así que, bueno, en fin, yo que claro, ¿qué voy a decir? Que vamos, yo no me imagino ya trabajando por cuenta ajena, la verdad. Pues yo creo que con esto ya lo dejamos aquí, a menos Jolín, que qué quieras rápido se ha añadir. pasado. Ya, no sé cuánto tiempo llevamos, No pero. sé, sí, Ah, una pues sí, hora. sí, 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 llevamos sí. ya una horita y algo, así que nada. Pues oye, muchas gracias, me ha encantado este ratito contigo. Espero que hayamos podido ayudar o que hayas podido ayudar a alguna persona con alguna de las dudas que puedan tener. Y sin duda animo a la gente a que te siga. Bueno, cuéntanos un poco cuál es tu cuenta y demás, así que Así, te bueno, puedes ir. me podéis encontrar en claraalvarez.nutrición, Muy bien. en Instagram, sobre todo, sí. Exacto, exacto. Y como vosotras serán 100.000 una. Bueno, no, 100.000 cuatro. 100.000. 104.000. Ostras, es que es un punto de impresión heavy, ¿eh? El de 100.000. Sí, sí, O sea, sí. esta es otra cosa que aquí poco se habla, que en realidad creadores de contenido hay muchos en España. Pero para que veas que eso, efectivamente, yo te lo tengo que reforzar porque, ostras, es verdad que hay mucha gente creando contenido, es verdad. Bueno, no tanta, ¿eh? O sea, es un 8% o menos, o un 7%. Creemos que todo el mundo está Ya, haciendo ya, y no contenido, pero tanto. no es tanto, Somos ¿eh? los mismos todo el Somos, rato. pero bueno, así sigue siendo Sí, mucha sí, gente, el es ocho por mucha ciento de la gente. población. Pero, ostras, poco porcentaje llega a hacer lo que tú has hecho, jolín, 100.000 seguidores, algo que es un número ya, un numerazo y demás, y es verdad, y eso no te lo he preguntado. Eh, o sea, ¿cómo ves, igual que te digo, ¿no? ¿Qué visión tienes, o qué ilusiones, o qué metas, o qué retos tienes a nivel deportivo? ¿Qué te apetece hacer a nivel profesional en los próximos 5 años? Bueno, a mí lo que me encantaría es aumentar equipo, obviamente. O sea, a mí me Mm, encantaría también que poder ofrecer, por ejemplo, la parte de entrenamiento. O sea, todavía es algo que no veo a corto plazo, mm, pero sí que me encantaría pues, que mi programa se convirtiera en algo más integral. Que eso ya claro, lo hago en el programa que tengo en Corredora Pro. sí, Sí que voy trayendo pues, a fisios de suelo pélvico, eh, a entrenadoras más pues, enfocadas a la mujer, sí, sí, en psicólogas y demás, pero ya me gustaría tener como una figura dentro del dentro equipo, claro. dentro del equipo que también pudiera dar esa parte de entrenamiento y podamos hacer entrenamiento y nutrición, incluso pues hacer algo quizás presencial
casual, de vez en cuando. No, bueno, crecer más y tener equipo, pues también para llegar a más personas, Y obviamente. no te ves, porque yo es algo, bueno, que creo que en algún momento, o sea, si yo pienso a nivel visión, ¿no? Tuya, de tu negocio, al final lo veo como un poco lo que te he dicho, ¿no? O sea, una comunidad de mujeres, una comunidad de mujeres que además está creciendo en general, porque las mujeres cada vez, lo que decimos, ¿no? Corren más. Y además, a las mujeres nos gusta cada vez más rodearnos de mujeres y estar en un quórum donde, ostras, pues tienes intereses compartidos y demás. Y en este sentido, yo es algo que creo que va a pasar más pronto que tarde, ¿no? Que empiecen a haber esas quedadas, ¿no? Entre la comunidad y demás, ¿o qué? ¿O esto lo Sí, veremos en sí, bueno, 2025? sí, yo creo que sí. 2025 sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo ganas también, sí, porque a veces si no, bueno, de hecho, algunas de mis seguidoras ya las he desvirtualizado y con alguna pues tengo muy buena relación, pero sí que me gustaría también, porque al final hablo con muchas de ellas, o sea, me gusta como estar activa también por mensajes, intentar responder lo máximo posible a todas, Ujú. porque al final, si me están respondiendo, pues quiero pues darles respuesta, ¿no? Está Y, claro. y crear ese vínculo con ellas, entonces conocerlas en persona sería genial. Así que sí, estoy pensando en algo. Exacto, vale, vale. Tenéis que verlo porque en breve os enteraréis. Oye, pues lo dicho, muchísimas gracias. Me ha encantado estar un ratito A contigo mí también, gracias y, por invitarme. y habrá que repetirlo. Dentro de 2 años lo repetimos y a ver a Y a ver dónde qué ha has llegado. pasado. Y a ver a dónde has llegado, amiga mía. Así que nada, gracias y gracias a todos y a todas por verlo. Y nada más.